En la segunda parte del estudio de cinemática, no olvidemos que la cinemática era una parte de la mecánica newtoniana que se encarga de estudiar las clases de movimiento. Y en estas clases de movimiento tenemos lo que vendría a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estamos marcando. Movimiento rectilíneo. ¿Cómo se abrevia? Para manera más práctica, simplemente se le llama MRUV. ¿Qué nos indica la definición? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Se da o se dice cuando un móvil se encuentra en esta clase de movimiento, cuando su trayectoria siempre va a ser una línea recta. Es decir, ahí vamos a graficarla. Dice que va a ser siempre una línea recta, como la que les he dibujado ahí. Pero la velocidad con la que parte, que se le llama P inicial, y en algunos autores les suelen llamar P sub 0. Ambas simbologías se emplean. Nosotros podemos poner BI o B sub 0. Ese cerito es subíndice, ¿ya? Es un subíndice. Pero cuando se habla de esas variaciones de velocidades, aparece esa terminología que dice B inicial. Esa es la trayectoria, una línea recta, donde partió con una velocidad inicial, B inicial, y en un momento determinado al recorrer esta trayectoria, llega a su punto, la cual se le denomina BF. Y en algunos autores, en vez de colocar BF, simplemente colocan la B. Cuando no llega el subíndice 0, simplemente ponen B y dicen, esta es la velocidad. Nosotros por convencionalismo vamos a emplear esa terminología, BI y B. Al existir estas variaciones, como dice ahí, estas variaciones en las velocidades, ya desaparece lo que conocíamos como velocidad constante que vimos y aprendimos en movimiento rectilíneo uniforme. Ya no existe. Entonces, al haber estas variaciones de velocidades, surge una nueva componente entre ellos. Para que se pueda dar este cambio en las velocidades de un punto inicial a un punto final de partida en una trayectoria, surge lo que ahora le denominaríamos esta expresión, A, la cual la llamaremos aceleración. Entonces, estas son las bases fundamentales para el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Que para que exista una variación en las velocidades, en los cambios de velocidades, deje de ser constante. No olvidemos que constante quiere decir que es permanente. Debe existir esto que hemos llamado y denominado aceleración. Ahora, ¿qué consideraciones se deben tener para el estudio del MRU? Tenemos como primera consideración este punto de referencia. ¿Qué dice? Cuando hablamos de velocidad inicial, y ahí ven lo que justamente les estaba explicando hace un momento, que se indica como B inicial o B sub 0. Cualquiera de esas dos notaciones podemos emplear. Que para que exista una velocidad inicial, ¿ya? Cuando todo cuerpo parte del reposo, es decir, cuando hablamos, ya esta es una nueva terminología. Al hablar de reposo, es decir, que todo móvil está quieto. Cuando hablamos móvil, no hagamos referencia a un automóvil, no. En física, cuando se habla de móvil, es un cuerpo específico, no un cuerpo humano. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un vehículo. Eso tienen que tener claro. Cuando nosotros empleamos la terminología móvil, no necesariamente va a ser
un vehículo no necesariamente va a ser una persona. Es todo cuerpo que sea capaz de desplazarse de un punto a otro. Entonces dice que todo un cuerpo cuando parte de un punto A hacia un punto B, que lo voy a graficar ahí, volvemos a hacer una trayectoria. No se olviden que las trayectorias empleadas en cinemática son trayectorias rectilíneas, por eso se le llama así, rectilínea, recto, línea recta, que parten de un punto a un punto B. Es decir, si un vehículo partió del punto A al punto B, al partir del punto A estaba quieto. El estar quieto, eso se denomina reposo. Entonces, todo cuerpo que parte del reposo, siempre su velocidad inicial va a ser cero, como lo indica. Esa es una de las consideraciones fundamentales que debemos saber en MRV. ¿Qué más necesitamos saber? Vamos al siguiente. Segunda consideración, para hablar sobre cuánto va a ser las velocidades finales. Ahí ven la simbología BF o simplemente la letra B. Vuelvo a repetir, por convencionalismo nosotros emplearemos B y B. ¿Qué dice acerca de la velocidad final? Todo cuerpo, ya, todo móvil, que parte de un punto A hacia un punto B, es decir, llegó al final, llegó a la meta, por así decirlo. ¿Ya? Es decir, partió del punto A hacia el punto B. Al llegar a este punto B, vamos a remarcarlo aquí el punto B. Al llegar a este punto B, su velocidad final va a ser cero. ¿Pero por qué? Porque todo cuerpo que se vuelve a detener después de estar en movimiento en una trayectoria y llega a su punto final, es decir, llega a la meta, su velocidad final también va a ser cero. Y otra consideración fundamental es, vamos como tercera parte, como siguiente consideración y última, es nuevamente hablar de velocidad instantánea, como lo vimos en su momento en MRU. También se tiene que considerar en MRV. La velocidad instantánea. Y como vemos, simplemente se coloca la B y la terminología in, que es instantánea. Es la velocidad media, ¿qué nos dice la definición? Es la velocidad media de un cuerpo o móvil en cada instante de tiempo intervalo. Es decir, que después de partir del reposo A, y se lo voy a graficar aquí un momentito ahí, para que le entiendan dónde se va a dar esta velocidad instantánea. Tenemos una trayectoria rectilínea, partimos de un punto A y llegamos a un punto B. La velocidad instantánea de este móvil, voy a suponer que este pequeño punto rojo o ovoide roja, ese es el móvil que se está desplazando. ¿Dónde se va a dar la velocidad instantánea? La velocidad instantánea, ¿ya? Se va a dar en cualquiera de estos puntos de partida, desde que partió hasta que recorrió. Esa es la velocidad instantánea. Todo el trayecto que va a recorrer desde el punto A hasta el punto B. No olvidemos que parte en A, su velocidad inicial cero. Pero toda la velocidad instantánea se va a dar en toda esa trayectoria de la línea, hasta segundos antes de llegar a su punto de partida. Es el intervalo, ¿ya? Si lo vemos matemáticamente, también la definición nos indica que es la derivada de la trayectoria respecto al, y vemos ahí sus componentes matemáticos, que serían, en este caso, las fórmulas empleadas.
para el cálculo de la velocidad instantánea. Vamos a demarcarlo ahí. La fórmula matemática sería el límite, ¿ya? Es un cálculo matemático avanzado que se realiza. Es la límite de la derivada de su distancia sobre la derivada del tiempo. ¿Ven ese pequeño triangulito ahí? Esto en matemáticas se le denomina como derivada. ¿Ya? Es la derivada de la distancia sobre la derivada del tiempo. Donde su delta t o variación del tiempo es c. O simplemente queda definida por esta otra formulita. Derivada de x o derivada de t. Es decir, derivada de la distancia x, se le cambia la terminología d para evitar confusión. Esta d que ven ahí es derivada. ¿Ya? Ahora, una vez teniendo en cuenta estas consideraciones fundamentales, necesariamente necesitamos estudiar y conocer cada una de las fórmulas que se emplean en movimientos rectilíneos uniformemente. Entre una de ellas tenemos esa primera, que se leería de la siguiente manera, que la velocidad final va a ser igual a su velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. La otra fórmula a emplear sería en esa segunda fórmula nos dice lo siguiente, que la distancia d va a ser igual a la velocidad inicial por su tiempo, la t es tiempo, más menos 0,5, bueno, ahí está simplificado. En otros autores, en vez de encontrar ese 0,5, van a encontrar una expresión numérica, que sería, voy a anotar aquí, un mes. ¿Ya? En algunos autores o algunos libros van a encontrar que no dice 0,5, sino dice un mes. En general van a encontrar ese expresión. Por didáctica se ha tomado como referencia en este libro 0,5. No se olviden que es lo mismo. Un medio y 0,5. Voy a poner aquí. Ustedes emplean cualquiera de los dos. ¿Ya? Cualquiera de las dos terminologías. Ese un medio o 0,5 se multiplica por la aceleración a por el tiempo elevado al cuadrado. Y esa sería nuestra segunda fórmula. Y tenemos nuestra tercera y última fórmula para MRV, que dice que la velocidad final al cuadrado, de al cuadrado, va a ser igual a su velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces el producto o multiplicación de la aceleración por su distancia. Estas son las tres fórmulas fundamentales de MRV. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que considerar los sistemas y unidades de medida. No se olviden que los sistemas trabajados en general son sistema internacional, sistema CGesimal CGS y sistema técnico inglés. Entonces, para la velocidad inicial, en sistema internacional, la velocidad se mide en metros por segundo o kilómetros por hora. Cualquiera de las dos son válidas. En sistema CGesimal, ahí se lo estoy marcando ese pequeño cuadro amarillo, se mediría en centímetros sobre segundo y en sistema inglés sería millas por hora, millas sobre hora. Lo mismo va a suceder para la velocidad final BF, sus unidades de medida sería también este otro recuadro. Lo mismo, la velocidad se va a medir en sistema internacional, metros sobre segundo o kilómetros por hora. En sistema sexagesimal, centímetros sobre segundo. Y en sistema inglés, millas por hora. La aceleración se mediría en sistema internacional. Voy a borrar el anterior cuadrito. Se mediría en metros por segundo al cuadrado. O la otra unidad de medida sería kilómetros sobre hora al cuadrado.
Sistema sexagesimal se mediría en centímetros por segundo al cuadrado y en sistema inglés sería millas por hora al cuadrado. En tiempo, los tiempos simplemente emplean el segundo y la hora, sean cual sean los sistemas. ¿Ya? Si es sistema inglés, sistema sexagesimal o sistema internacional, mayormente el sistema inglés emplea horas. Y en los otros sistemas se emplea mayormente el segundo, es decir, el sistema sexagesimal y el sistema inglés. Y la distancia se emplearían los metros, sistema internacional, o en kilómetros. En sistema sexagesimal sería el centímetro y en sistema inglés se emplearía millas. Obviamente que hay otras unidades que suelen emplearse, otras unidades como pies y pulgadas, también son válidas, pero las fundamentales que se emplean serían. Consideraciones para la forma. ¿Qué se debe tener en cuenta para la forma? Tendríamos que tener en cuenta los signos. ¿Cómo emplear el signo positivo o el signo negativo de esta forma? Es decir, ¿cómo se emplean estos signos que estoy marcando en los cuadros anaranjados? Se va a emplear el signo positivo cuando existe aumento en la velocidad, es decir, cuando hay incremento de la aceleración, cuando hay variación. Es decir, ha acelerado, aumentó su velocidad. Cuando escuchen estas expresiones, usted automáticamente va a emplear el signo positivo. Cuando emplean este signo positivo es cuando hay incremento en la aceleración. Pero ¿cuándo emplear el signo negativo de la fórmula? Cuando escuchen la expresión que dice que el vehículo se ha detenido, el vehículo se ha parado, el vehículo ha frenado o ha disminuido la velocidad. Cuando escuche estas expresiones, automáticamente usted va a emplear los signos negativos en la fórmula. En conclusión, para que exista MRV, debe haber variaciones en velocidades, pero sobre todo, para que existan esas variaciones fundamentales, el responsable es esta magnitud, la aceleración, que es aquella componente que permite que existan variaciones y cambios de velocidad. Para terminar la parte explicativa de MRV, necesitamos aclarar sus gráficas. ¿Cómo son las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variable? Existen tres maneras. Una, ¿cómo es la gráfica de la aceleración en función al tiempo? Tenemos esta pequeña gráfica, vemos el eje de abscisa X, que es la unidad de tiempo, y la ordenada Y, que es la línea vertical, que es la aceleración. Entonces, si ustedes observan, ¿cómo es la gráfica de la aceleración en función al tiempo? Es una línea recta. Es simplemente una línea recta que estoy marcando ahí. Esta trayectoria que he puesto verde, así se representa gráficamente la aceleración. Es decir, que la aceleración siempre va a ser una línea. A diferencia, vemos más abajo, de la gráfica de la distancia en función a su tiempo. Como vemos, ahí tenemos la abscisa X, el eje X, y la ordenada Y, que es la línea vertical. Como ven, nos da una línea parabólica, es una parábola. Por eso no es una línea recta, es una fórmula. Vamos a ver si nos va a dar. Ahí, vamos a ver. Ahí se la he remarcado. Un poquito mejor. Ahí más. Entonces, esa forma parabólica es cómo se graficaría la distancia. Fíjense cómo es, ya no es una línea recta cuando se grafican distancias en MRV, no es una parábola. Esta forma que acabo de escribirles ahí es una parábola.
Y como ven, responden inicialmente para poder llegar a esa forma parabólica, se determina mediante la fórmula que ya anteriormente le mostraba. Pero para llegar a esa forma parabólica, la responsable es esa fórmula. Está igual a 0,5 a por t al cuadrado. Es decir, a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esa porción de la fórmula es la que determina su forma parabólica en la gráfica. Y tenemos la siguiente gráfica, que es cómo se grafican las velocidades en función al tiempo. Nuevamente tenemos la pista X o ordenada X, eje X, y la ordenada Y, que es la línea vertical. Entonces, ¿cómo es la gráfica en estos puntos? La gráfica es una línea recta, donde tienen una velocidad inicial, como vemos aquí, en este pequeño recuadro, o vamos a ver este cuadrito. El punto inicial es velocidad inicial. Y tienen un punto final, y eso me indica la velocidad final en este punto. La responsable para que esa gráfica me quede de esta manera sería esta porción de la fórmula que me dice que la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por segundo. Entonces, cuando nos piden graficar, tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones y saber cómo nos tendría que quedar la gráfica. Si nos piden graficar las aceleraciones, ya sabemos que las aceleraciones nos van a quedar siempre una línea horizontal. Si nos pidiesen graficar distancias, entonces vemos que nos tendría que quedar esta forma parabólica, y si nos piden calcular tiempos, nos van a quedar una línea diagonal en línea recta. Y eso sería la parte teórica para lo que es MRUB.